Se dice que si los hombres viviéramos 120 años de edad en promedio, prácticamente todos tendríamos que ser operados de la próstata. La próstata, ese órgano masculino que genera tantos mitos y temores. De eso vamos a estar hablando aquí en Signos Vitales. ¿Por qué uno de los principales síntomas de enfermedad prostática en los hombres es la dificultad para orinar? ¿Por qué las mujeres se afectan más de infecciones urinarias no complicadas que los hombres? Enfermedades de la próstata, infecciones de la orina, cuidados odontológicos y mucho más estaremos tratando hoy aquí en Signos Vitales con el doctor Álvaro Sanabria Mola. Hay cosas que son muy valiosas en la vida, por ejemplo, la capacidad de sonreír. Sin embargo, mucha gente está limitada a la sonrisa, por muchas razones, porque hay amargura en su corazón, porque tiene una enfermedad, porque tiene problemas, porque no ha desarrollado la capacidad de amar, pero hay una gran cantidad de personas que no pueden sonreír por una simple y sencilla razón, porque no tienen dientes y les da vergüenza el sonreír, se limitan para sonreír, se tapan la boca, no sonríen, se andan escondiendo, no asisten a actividades, no pueden comer bien, les afecta emocional, psicológicamente, socialmente y por supuesto que físicamente. Hoy estamos aquí, vamos a buscar una sonrisa para todos. Bienvenidos a otra sección de odontología. Es importante conocer un poquito cuáles son, digamos, los problemas de las personas. Y uno de los grandes problemas es cuando el adulto joven, llamamos nosotros, una persona entre los 25 a los 40, 45 años, no es que ha perdido todas sus piezas, sino que ha tenido un deterioro acelerado de sus piezas por diferentes razones. A veces es bruxismo, que es rechinar los dientes, a veces simplemente es el no cuidado y tiene un montón de restauraciones en boca. Y eso lleva a que el paciente descuide más y se le hayan manchado todos sus dientes o tiene problemas, no disfruta con su sonrisa, tiene problemas severos. A veces se han dado casos por el abuso de drogas o de medicamentos, puede llevar a que la pérdida de dientes se acelera y se comienza a quebrar el esmalte y llega realmente a deteriorarse su calidad de vida completamente, no solo porque el paciente deja de sonreír, esencial para la vida poder sonreír, sino que el paciente deja de poderse alimentar bien y comienza a comer alimentos por supervivencia y simplemente a tragárselos sin masticar, lo que va a deteriorar completamente su salud. Por eso es importante encontrar y ver alternativas. Les vamos a presentar un par de casitos donde tal vez son un poquito dramáticos, pero es una realidad que convive con nosotros. Muchas de estas personas simplemente se aíslan del resto de las personas y los vamos a pintar en una oficina como aquella persona que no participa con nada, personas a veces muy calladas, personas las pintamos a veces de amargadas, que simplemente son egocentristas, que simplemente no se meten con nadie, prefieren no conversar, personas que no tenemos relación y que llegamos a no conocer. Simplemente muchas de estas personas, los hombres se van a dejar un bigote grande que va a tapar su boca o simplemente no van a participar más en ninguna actividad social, simplemente porque de verdad hay gente que sufre y sufre en silencio. Por eso los invitamos a que puedan buscar una alternativa y una solución. En muchos de estos casos podemos rehabilitar al paciente con sus propios dientes, haciéndoles coronas, donde el paciente se va a volver y se va a sentir bien consigo mismo, va a poder realizarse en muchas áreas. Acordémonos de que el hecho de no sentirnos bien con uno mismo nos prohíbe o nos inhabilita el hecho de poder desarrollarnos en nuestra área profesional, en nuestra área familiar, en nuestra área emocional, porque nos va a frustrar, va a ser gente que va a ser temerosa, que va a tener muchos problemas a la hora de relacionarse con otras personas. Al contrario, cuando arreglamos estos dientes y volvemos a darle esa sonrisa a ese paciente vuelve a tener un brillo en los ojos de poder lograr las cosas, de sentirse bien, de poder realizar, no solo en la área emocional, sino en la área profesional, muchas de sus actividades, porque va a sentirse bien. La mayoría de nosotros trabajamos con otras personas y necesitamos, muchos tal vez no somos vendedores directos, pero sí necesitamos relacionarnos y mucho de nuestro trabajo lleva
el hablar, el conversar con otras personas. Por eso es importante sentirse y tener usted la seguridad de que usted va a sonreír y sonreír con seguridad. Redescubra ese placer de sonreír. Los invitamos a que nos consulten, nos llamen, nos escriban para poder conocer cuál es su problema y buscarle una solución. Nunca es tarde. Nosotros aquí a través de nuestra clínica en Costa Rica podemos buscarle una solución, una alternativa que no vamos a hablar que es barata, pero sí que es económicamente mucho más accesible para la mayoría de ustedes, y vamos a poderles buscar una solución integral, a una solución completa, con una seguridad de que le damos una garantía de por vida a cualquier tratamiento que nosotros realizamos. Y los invitamos a que nos llamen y vamos a tener una solución para ustedes. Muchas gracias de estar con nosotros. Nos vemos en nuestro próximo programa. Gracias. Aquí en Signos Vitales queremos bendecir su vida. Por eso, Signos Vitales Acción Social tiene a su disposición un programa de restauración total o parcial de la boca con implantes dentales definitivos. Si usted vive en cualquier parte de América, sea desde los Estados Unidos, Canadá o hasta el sur de Argentina o Chile, usted tiene a su disposición un programa de altísima tecnología con estructuras totalmente diseñadas por computadora para restaurar su cavidad oral, para restaurar su capacidad de comer, su capacidad para sonreír, su capacidad para relacionarse con cualquier persona sin ningún temor. Signos Vitales está ofreciendo este programa para que usted pueda acceder a un costo que sea bastante accesible a su bolsillo. En cualquier parte de América contamos con un programa completo que incluye el transporte desde el lugar donde usted esté y su regreso con la restauración completa, sea de 1, 2, 5 o todas las piezas dentales. Signos Vitales quiere bendecir su vida y por eso usted puede llamarnos al teléfono que aparece en su pantalla o incluso puede también acceder a nuestra página web www.saludables.tv. La próstata es un órgano meramente masculino que tiene diversas funciones. Alguna de ellas es ayudar al proceso de formación y crecimiento y maduración de los espermatozoides, así como también tiene parte y función muy importante en el proceso de lubricación durante la relación sexual. Ahora, hay uno de los síntomas o de los signos que más se asocian a los problemas prostáticos y es la dificultad para orinar. ¿Se ha preguntado usted por qué es que la próstata afecta al orinar? ¿Cuál es la razón por la cual la próstata afecta o produce que los hombres tengan dificultades a la hora de orinar? Se dice que cuando la próstata está afectada, va a producir una serie de signos y de síntomas en los pacientes. Por ejemplo, le va a proporcionar una dificultad, le va a generar una dificultad para iniciar el chorro a la hora de orinar. A la vez también el chorro de la micción de la orina va a perder fuerza. Y no solamente va a perder fuerza, sino que al final de la micción, después de que está terminando de orinar, después de que termina de orinar, hay un goteo constante. Esos síntomas y esos signos son provocados por la próstata. ¿A qué se debe esto? Veamos las imágenes acá. Esto es los órganos, una imagen de los órganos genitales masculinos. Aquí ustedes pueden observar la vejiga, aquí también pueden observar la próstata. Este conducto que va acá por el pene, que termina en el meato urinario, es la uretra. La uretra es lo que normalmente se conoce como el caño de la orina, o sea, el conducto urinario. Ese conducto urinario, como ustedes pueden ver en esta imagen, precisamente pasa por el centro de la próstata, o sea, hay una porción de esa uretra, de ese conducto urinario, que pasa por el centro de la próstata.
La razón por la cual es porque la próstata produce fluidos y esos fluidos también van a ir a la uretra, al cañito de la orina, a la tubería de la orina, cuando ocurre la eyaculación durante la relación sexual. Aquí ustedes pueden ver también, bueno, esta es la relación que la próstata tiene con el recto y por eso es que nosotros los médicos y particularmente los urólogos a la hora de hacer la exploración de la próstata utilizamos o utilizan ellos también el tacto rectal. A través del recto yo puedo palpar la próstata, que es un órgano difícil de valorar de alguna otra manera desde el punto de vista clínico. No puedo palparlo haciendo un tacto a nivel del abdomen, una palpación abdominal, pero sí lo puedo hacer a través de un tacto rectal, sobre todo cuando hay crecimientos prostáticos. Aquí ustedes ven el pene, el cuerpo del pene, la uretra, cómo termina en el meato urinario, el testículo, el escroto, que es el tejido que cubre el testículo, y los conductos que llevan entonces los espermatozoides que se forman en el testículo hacia las vesículas seminales. Así que entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como ustedes pueden observar por particular referencia, cuando hay, por ejemplo, un cáncer de la próstata, que lo observamos acá en esta imagen, y ustedes van a ver cómo la próstata pierde su forma. Estas formaciones blancas son parte del tumor prostático, que entonces al crecer comprime la próstata, y al comprimir la próstata va a producir dificultad a la hora de orinar, llegando a tal punto, vean que esta es la vejiga se llena. Cuando va a generar la micción, la vejiga entonces no va a lograr evacuar esa orina porque la próstata se lo está impidiendo. Así de simple, así de sencillo. Evidentemente, no solo el cáncer de próstata produce dificultad al orinar, no quiero que se asuste. Decía al principio que si los hombres vivieran 120 años de edad, el 100% prácticamente los hombres tendrían que ser operados o recibir algún tipo de tratamiento para el crecimiento prostático. Existe la hiperplasia prostática benigna, que es la más común, que generalmente empieza a aparecer en los hombres arriba de los 50 años de edad y que al principio no va a generar mayores molestias. En realidad la próstata empieza a generar molestias, dificultad al orinar, cuando ya hay un crecimiento importante y que por su crecimiento expansivo, tanto hacia afuera como también la estructura interna, que es por donde pasa la uretra, entonces viene a ser comprimida. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, básicamente lo que debemos de hacer es tener un control anual, particularmente arriba de los 50 años. Es importante que ese control médico, chequeo anual, incluya en los hombres el examen prostático a través del tacto rectal, pero también contamos con algunas otras herramientas diagnósticas, como por ejemplo el ultrasonido. El ultrasonido es muy importante porque nos permite detectar también alguna otra alteración a nivel prostático o en otros órganos asociados también, y es muy importante la determinación del antígeno prostático. El antígeno prostático es un marcador tumoral, es una determinación que se realiza a través de un examen de sangre en el laboratorio y que nos permite detectar algún indicio, algún indicativo de un crecimiento prostático que pueda estar asociado también al cáncer de próstata, que es uno de los más frecuentes en los hombres. Se estima que después de los 80 años, el 25% de los hombres aproximadamente, según algunos estudios, van a llegar a padecer de cáncer prostático. Así que es muy importante para que usted lo tome en cuenta. En Costa Rica se le dice chistate, que significa ardor al orinar, urgencia urinaria, es decir, una necesidad urgente de ir a evacuar la orina, y que cuando la mayoría de veces se evacúa, lo que generalmente evacúa es pequeñas cantidades, pequeños chorritos y en algunos casos hasta gotitas que terminan con un gran dolor en la parte baja del abdomen. Chistate significa cistitis, es decir, estamos hablando de las infecciones urinarias de la vejiga, del tracto urinario inferior.
Pero, ¿por qué son tan frecuentes las infecciones urinarias en las mujeres? ¿Ha visto usted esto, que la mayoría de mujeres presentan o han presentado alguna vez en su vida una infección urinaria, un chistate, una cistitis? Para hacer la diferencia, para entender por qué las mujeres más que los hombres padecen de infecciones urinarias, tenemos que empezar por la anatomía del sistema urinario. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver lo que es el sistema genitourinario en los hombres. 2 riñones, las glándulas suprarrenales, los ureteros, que son los conductos que llevan la orina desde el riñón, que se forma en el riñón, hasta la vejiga, y de la vejiga a la uretra, y en el caso del hombre, la uretra incluye la porción del pene, es decir, la uretra peniana. Entonces alcanza en algunos casos hasta 15-20 centímetros y un poquito más el tamaño de la uretra, contando también la porción de la uretra peniana. Pero en el caso de las mujeres, que también tienen 2 riñones, glándulas suprarrenales, ureteros y vejiga, al carecer de pene, la uretra, el tamaño de la uretra es muchísimo más corto, y esto va a tener una particular importancia, sobre todo cuando, si vemos la siguiente imagen también, nos vamos a dar cuenta que a la salida de la uretra, que es esta porción que está acá, confluyen una serie de estructuras que son muy importantes. Esta es el área superficial de los órganos genitales femeninos, donde confluye el meato uretral, que es la salida de ese conducto urinario que dijimos viene de la vejiga y que tiene una porción muy corta en comparación con el hombre, así como está cerca del orificio vaginal e igualmente del ano. ¿Por qué esto es importante? Es muy importante porque la mayoría de las infecciones del tracto urinario inferior en las mujeres están provocadas por bacterias intestinales que migran del intestino, de la salida del intestino, del ano, hacia la cavidad vaginal, y también llegan a colonizar la uretra, es decir, a través del meato urinario, de ese pequeñito orificio de salida del conducto urinario. Por ahí colonizan las bacterias, particularmente la Escherichia coli, que es una bacteria intestinal también, y que llega a provocar infecciones de la vejiga, y que en algunos casos también puede llegar a provocar una pielonefritis, que es una infección de los riñones. Ahora, no solo por anatomía se produce eso, sino también porque las mujeres están acostumbradas desde niñas a aguantar las ganas de orinar, a contener la orina. Y esto es muy importante porque la vejiga entonces se convierte en una vejiga de lucha. Y esa vejiga de lucha llega algún momento en que se cansa y empieza a dilatarse. Al dilatarse, cuando se evacúa la orina, después de horas de estar reteniendo la orina, de estar soportando las ganas de orinar, la vejiga no se va a evacuar completamente, va a dejar un residuo, y ese residuo, si lo sumamos a la colonización de las bacterias que vienen del ano, entonces va a producir una proliferación y una reproducción bacteriana hasta alcanzar dimensiones importantes que van a provocar la infección y entonces el famoso chistate o la cistitis. También influyen las relaciones sexuales, también influye el uso del tipo de ropa que hoy en día está en boga, como ropa interior muy pequeña, muy delgada, y de materiales como el nylon, que lo que llega a provocar más bien es un aumento de la temperatura, una acumulación de las secreciones de la mujer que sirven como cultivo para la proliferación bacteriana, la irritación que esto también conlleva, va a provocar entonces una disminución de las defensas en la zona y eventualmente una posterior infección. Esas son parte de las razones por las cuales las mujeres tienen más infecciones urinarias que los hombres. Para que llegue a desarrollarse un tumor maligno, generalmente debe pasar varios años, ya que la lesión pasa por diferentes estadios antes de desarrollarse definitivamente su malignidad. Estas lesiones premalignas son las llamadas displasias y pasan por estadios leves a moderado y severo, que son grados de mayor gravedad sin ser todavía una lesión maligna. Luego se convierte en un carcinoma in situ, es decir,
una lesión maligna en su etapa inicial, que no invade estructuras adyacentes, pero que posteriormente se convierte en un carcinoma o cáncer maligno que progresa hacia estados más avanzados, invadiendo primero las estructuras anatómicas adyacentes como la pelvis y luego, a través de la sangre y circulación linfática, pueden alcanzar órganos alejados como el hígado, los pulmones y el cerebro, complicaciones que finalmente causarán la muerte de la paciente. En la génesis del cáncer de cuello, el virus del papiloma humano o VPH toma un papel relevante. Entre 30 y 40 tipos de VPH se transmiten normalmente por contacto sexual. Algunos tipos de VPH transmitidos por contacto sexual pueden producir verrugas genitales. La infección persistente con algunos tipos de VPH transmitidos sexualmente, denominados de alto riesgo, que son diferentes de los que causan verrugas, puede evolucionar y producir lesiones precancerosas y cáncer invasivo. La infección con VPH es la causa principal de casi todos los casos de cáncer cervical, aunque en la mayor parte de las infecciones con este tipo de virus no se produce ninguna patología. En el año 2008, el médico alemán Harald Sorghausen recibió el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de VPH como una causa de cáncer cervical. La mayor parte de las infecciones con VPH en mujeres jóvenes son temporales y tienen poca importancia a largo plazo. El 70% de las infecciones desaparecen en un año y el 90% en 2 años. Sin embargo, cuando la infección persiste entre el 1 y el 10% de las mujeres infectadas, existe el riesgo de desarrollar lesiones precancerosas en el cuello del útero, en el cérvix, que puede progresar a cáncer cervical invasivo. Este proceso normalmente lleva entre 15 y 20 años, dando muchas oportunidades a la detección y el tratamiento de las lesiones precancerosas, a menudo con altas tasas de curación. Los factores de riesgo de cáncer cervical están relacionados con características tanto del virus como del huésped e incluyen múltiples compañeros sexuales, una pareja masculina con muchas compañeras sexuales presentes o pasadas, edad temprana en la primera relación sexual, elevado número de partos, infección persistente con un VPH de alto riesgo, como VPH 16 o 18, inmunosupresión, o sea, pacientes con defensas muy bajas, uso de contraceptivos orales. La mejor forma de tratar de cuello de matriz es a través de la prevención. Por eso, cada año, las mujeres con actividad sexual deben realizarse un control de citología o Papa Nicolau, que permite a los médicos la detección temprana de lesiones premalignas. También, la aplicación de la nueva vacuna contra el virus del papiloma humano, que al evitar el contagio del virus, protege en gran medida a las mujeres en riesgo de contraer una infección que puede desarrollar un cáncer de cuello de útero. La vacunación generalizada tiene el potencial de reducir hasta en 2/3 partes el número de muertes por cáncer de cuello uterino en el mundo, si todas las mujeres se vacunaran y si la protección resulta ser de largo plazo. Consulte a su médico lo más pronto. Recuerde que la vacuna contra el cáncer de cervix debe aplicarse a las mujeres desde edades tempranas, según las recomendaciones de los especialistas, desde los 11 años de edad.
Estamos en Signos Vitales, nos vemos de hoy en 8 días. Se dice que si los hombres viviéramos 120 años de edad en promedio, prácticamente todos tendríamos que ser operados de la próstata. La próstata, ese órgano masculino que genera tantos mitos y temores. De eso vamos a estar hablando aquí en Signos Vitales. ¿Por qué uno de los principales síntomas de enfermedad prostática en los hombres es la dificultad para orinar? ¿Por qué las mujeres se afectan más de infecciones urinarias no complicadas que los hombres? Enfermedades de la próstata, infecciones de la orina, cuidados odontológicos y mucho más estaremos tratando hoy aquí en Signos Vitales con el doctor Álvaro Sanabria Mola. Hay cosas que son muy valiosas en la vida, por ejemplo, la capacidad de sonreír. Sin embargo, mucha gente está limitada a la sonrisa, por muchas razones, porque hay amargura en su corazón, porque tiene una enfermedad, porque tiene problemas, porque no ha desarrollado la capacidad de amar, pero hay una gran cantidad de personas que no pueden sonreír por una simple y sencilla razón, porque no tienen dientes y les da vergüenza el sonreír, se limitan para sonreír, se tapan la boca, no sonríen, se andan escondiendo, no asisten a actividades, no pueden comer bien, les afecta emocional, psicológicamente, socialmente y por supuesto que físicamente. Hoy estamos aquí, vamos a buscar una sonrisa para todos. Bienvenidos a otra sección de odontología. Es importante conocer un poquito cuáles son, digamos, los problemas de las personas. Y uno de los grandes problemas es cuando el adulto joven, llamamos nosotros, una persona entre los 25 a los 40, 45 años, no es que ha perdido todas sus piezas, sino que ha tenido un deterioro acelerado de sus piezas por diferentes razones. A veces es bruxismo, que es rechinar los dientes, a veces simplemente es el no cuidado y tiene un montón de restauraciones en boca. Y eso lleva a que el paciente descuide más y se le hayan manchado todos sus dientes o tiene problemas, no disfruta con su sonrisa, tiene problemas severos. A veces se han dado casos por el abuso de drogas o de medicamentos, puede llevar a que la pérdida de dientes se acelera y se comienza a quebrar el esmalte y llega realmente a deteriorarse su calidad de vida completamente, no solo porque el paciente deja de sonreír, esencial para la vida poder sonreír, sino que el paciente deja de poderse alimentar bien y comienza a comer alimentos por supervivencia y simplemente a tragárselos sin masticar, lo que va a deteriorar completamente su salud. Por eso es importante encontrar y ver alternativas. Les vamos a presentar un par de casitos donde tal vez son un poquito dramáticos, pero es una realidad que convive con nosotros. Muchas de estas personas simplemente se aíslan del resto de las personas y los vamos a pintar en una oficina como aquella persona que no participa con nada, personas a veces muy calladas, personas las pintamos a veces de amargadas, que simplemente son egocentristas, que simplemente no se meten con nadie, prefieren no conversar.